3 de septiembre, San Gregorio Magno, viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, no odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Dicen fariseos y escribas que los discípulos de Juan, se refieren al Bautista, ayunan a menudo. Eso quiere decir que ayunaban más de 2 veces a la semana, porque en general los judíos practicaban el ayuno 2 días a la semana, los martes y los jueves. Y eso lo sabemos porque lo dice la Didaqué, o Didaqué, que es un compendio doctrinal llamado de los 12 apóstoles, algo así como el primer catecismo de la Iglesia, muy posiblemente escrito a finales del siglo I, es decir, contemporáneos a los evangelios escritos, ¿no? Cuando prescribe esta didaqué a los cristianos no hacer como ellos, se entiende, son los judíos, que ayunan martes y jueves, dice: vosotros debéis ayunar miércoles y viernes. En esta metáfora usada por el Señor, el esposo que está con los invitados es Jesús con sus discípulos, que serán sus apóstoles, los que él invitó, o sea, los que eligió. Las bodas son las del Cordero, que se llevarán a plenitud en la segunda venida. Mientras él está en la tierra, es como una anticipación del otro banquete. Por otra parte, el mismo Jesús, inmediatamente antes de comenzar su pasión, la noche en que fue entregado por Judas, nos legó la Eucaristía, banquete sacro, memorial de su sacrificio. Este tiempo del que habla el Señor a fariseos y escribas es el del anuncio del reino y también de invitación a participar de ese reino. No es tiempo de duelo, sino de alegría, porque el anuncio es de alegría, es el buen anuncio, es la buena noticia, que eso significa evangelio. Este no es tiempo de ayuno, pero cuando el esposo, o sea Jesucristo, sea arrebatado, o sea, resucite y ascienda al cielo, entonces deberán practicar el ayuno, que es, junto a la oración, lo que permite que la llama de la lámpara no se apague en la espera del esposo que vendrá y que sí, seguro, ha de venir. Ellos, fariseos y escribas, no entienden, no saben de qué les habla. Es como quien desde el escepticismo o desde la crítica pretende leer la palabra de Dios, pues a el significado le quedará totalmente velado. ¿Por qué? Porque esa persona carece de la luz del Espíritu, ya que su actitud inicial es de descreimiento, de desconfianza, de sospecha. Lo mismo ocurría con aquellos fariseos y escribas. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. La doctrina que trae el Señor es el manto nuevo, que no tiene remiendos. Nada de sincretismos ni de innovaciones que son especulaciones humanas o inspiraciones gnósticas y esotéricas, que fue lo que desvió la religión judía, justamente, a no aceptar como hacían esos fariseos y escribas al Mesías y a sus enseñanzas. La religión judía derivó en talmúdica, que son enseñanzas rabínicas, o sea, humanas, y también en cabalista,
que son doctrinas teosóficas, o sea, gnósticas. ¿Qué quiere decir esto? Que se transmiten por vía de iniciación y que pretenden revelar justamente solo a los iniciados saberes ocultos sobre Dios y la creación, y esto por medios esotéricos. Y en esos saberes ocultos tiene que estar la salvación. Es una de las peores herejías, ¿no? Según la Cábala, este conocimiento se origina en la época del sitio de Jerusalén, hacia el año 70, cuando empieza a desarrollarse el Zohar. Zohar significa esplendor, es decir, radiación de luz. Y siempre tenemos el tema de la luz. No en vano, este Zohar evoca el iluminismo, que es también gnosticismo esotérico, o sea, son falsas luces. Y consta de un grupo de libros que son la base de la Cábala. Sin embargo, la verdad es que el Zohar, la Cábala, son más tardíos, son del siglo XIV. Zohar interpreta, como digo, esotéricamente, aunque se lo presenta como mística, fundamentalmente la Torá. El Zohar contiene discusiones sobre la naturaleza de Dios, el origen, la estructura del universo, la naturaleza de las almas, la redención, la relación del verdadero yo con la luz de Dios. Y está escrito en un estilo críptico, como siempre, en oscuro y en arameo, pero en un arameo que no es precisamente el que hablaban en Tierra Santa. Lo cierto es que el Zohar, de donde se nutre la Cábala, apareció por primera vez en España, en el Reino de León, en el siglo XIII. Y fue publicado por un escritor judío llamado Moisés de León, que vivió en esa época, claro, quien decía que era un hallazgo suyo de un trabajo de un cierto Shimon Bar Yochai, el Rashbi, de la época de la guerra judeo-romana. Por eso decía, ¿no? De esa época lo dicen. Pues aquel legendario Shimon se habría escondido en una cueva durante 13 años estudiando la Torá y habría sido inspirado por el profeta Elías para escribir el Zohar. Nada de esto es cierto, solo que así lo presentó este Moisés de León. Los críticos judíos afirman que no fue él el autor, y entre otras cosas por la lengua aramea que tiene giros propios del gallego portugués o del andaluz, y porque cuando este Moisés murió, su mujer dijo que era obra suya. En cambio, los que adhieren a la Cábala dicen que el Zohar es la parte oculta de la Torá oral, el saber que no fue escrito, que fue transmitido oralmente. Bueno, todo esto lo digo para decir a qué llevó la no aceptación de la verdadera luz de la verdad, esa verdad que el Señor selló para siempre, con su sacrificio voluntario en la cruz. Allí se inmoló el amor para nutrirnos de su amor y darnos la verdadera luz, aquella que nos hace hijos de la luz. A todos los que no aceptamos remiendos ni componendas con la única verdad que es Cristo, que no aceptamos falsos ecumenismos para que se quede más claro, sincretismos y hermandades y afines. Y dice luego, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres. Los odres son de cuero, como decimos nosotros, de piel, como dicen en España. Y el vino nuevo, que sigue su curso de fermentación, hace que termine reventando el odre viejo, por la expansión. Así, quienes se apegan a falsas tradiciones, no a la tradición con mayúscula, sino al rutinario, así lo venimos haciendo, o al así se hacía antes, imaginado, por supuesto, arcaísmo. Por ejemplo, una falsa tradición es la de decir que antes del siglo X, se comulgaba siempre y en todo lugar y por todos en la mano. Se apela a ese arcaísmo para negarle al Señor la reverencia debida a su presencia real, verdadera, para negarle el gesto de adoración que se debe tener para con Él, y para achatar los sacramentos, el sacramento del orden, y banalizar con un gesto vulgar a la Eucaristía. Por eso, cuando se es odre viejo, cuando hay cerrazón, es inútil tratar que penetre la verdad de Cristo, y que solo Cristo es el Salvador. En ninguna otra religión está la salvación. Hoy parece que esto suena muy duro, ¿no?
Sí, parecería que uno no lo puede decir. Como arguía Bruno Cornacchiola, ¿recordáis Bruno Cornacchiola, el vidente de Tres Fontane? Ese que quería incluso matar al Papa. Decía él, si no fuera así, ¿por qué la Virgen me habría dicho cuando se me apareció, regresa a la religión verdadera? Y no decirme, continúa siendo adventista. El adventismo es una secta cristiana. Nadie que cate vino añejo quiere de nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Cuando alguien se apoltrona en su vida mediocre y no aspira más que a pasar el tiempo y no quiere saber nada de la vida eterna, de la verdad, de la salvación, del amor de Dios, seguirá adormecido en su letargo de muerte. No querrá que le hablen de salvación y de Cristo. La doctrina cristiana le resultará perturbadora. Esa persona está satisfecha con el mundo. Hará lo que le digan, pero no lo que le dice el Señor. Dejará que el Señor siga su camino. Ni lo detendrá ni lo seguirá. Y él, el Señor, pasará. Y esta persona dejará que se marche mientras seguirá en sus tinieblas. Cuidado, cuidado. Y cuidado porque estos tiempos son tremendos. Y en esta confusión y por el miedo, muchos, pero muchos están cayendo. No viendo la raíz de las cosas, no viendo la muerte en el origen de las cosas, que se quieren aplicar a los vivos. Pues tengamos mucho cuidado. Aferrémonos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pidámosle que nos ilumine para conocer los signos de estos tiempos y para saber qué es lo que tenemos que hacer y que nos dé esa fuerza para hacerlo. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Y ahora, como se suele hacer al final, un anuncio, pero al final. Ante todo, dos cosas. San Gregorio Magno, para que no sea tan largo este audio o vídeo, lo termino aquí y vamos a hacer otro sobre este santo, San Gregorio Magno, que hoy celebramos. Eso por un lado. Y por otro, voy a estar ausente y no voy a poder transmitir los evangelios cada día, prepararlos ni nada. Por lo menos hasta el día 13 de septiembre. Por lo menos, quizás un poco más. Entonces, como todo ahora es tan fluido, uno no sabe, vamos a mandar una serie que nunca fue enviada antes, que estaba preparada sobre los evangelios.